Bueno, pues si habéis seguido las instrucciones hasta este punto, tendréis ya instaladas las dependencias de las que hace falta para hacer funcionar Hibernate. Tendréis Hibernate, si no estáis usando Java E, tendréis las clases de la API de persistencia JPA, el Entity Manager y todo eso. Y luego también tendréis o vuestra base de datos H2, que es la que yo os he recomendado porque es lo más sencillo para empezar a trabajar ya sin configurar nada, o el driver JDBC de la base de datos que estéis utilizando, ¿vale? Si estáis usando MySQL, pues tendréis que quitar H2 y poner el driver JDBC para conectaros a MySQL. Si vais a usar PostgreSQL, tendréis que poner el driver de PostgreSQL. Si vais a usar Microsoft SQL Server, tendréis que poner el driver de Microsoft SQL Server. Siempre el de JDBC, ¿de acuerdo? Yo os he recomendado H2 porque es muy sencillo de instalar, porque todo va dentro del jar y no tienes que crear nada ni hacer nada más. Simplemente agregas a tu proyecto el jar, utilizas el driver JDBC que viene dentro del propio jar y luego con utilizar una URL que utilice como proveedor H2 a la hora de conectaros a JDBC, pues ya el propio driver os va a crear o bien en disco, como estáis viendo aquí, un archivo que va a contener toda la base de datos en un archivo al estilo SQLite, o bien podéis poner una base de datos en memoria poniendo el prefijo mem : y esa base de datos pues desaparece cuando se acabe el programa. Pero no hay que configurar nada, ni servidores, ni sockets, ni reglas del firewall, ni servicios, ni nada. No hay que hacer absolutamente nada, porque todo se hace con archivos y todo se hace en memoria y todo lo pilla el propio driver, pero nunca hay ninguna conexión de por medio. Entonces, hoy en lo que me voy a centrar es en cómo podéis crear archivo de configuración de Hibernate, porque no va a funcionar hasta que no se lo digamos. Y para ello lo que tenemos que hacer es crear un archivo XML en una ubicación particular, ¿vale? Y dónde lo tenemos que crear depende un poco de cómo lo estemos haciendo. Si estáis usando Maven o estáis usando Gradle, vais a tener que crear una carpeta llamada metainf dentro de vuestro directorio src main resources, ¿vale? Porque este va a ser el directorio en el que se va a utilizar el ClassPath, ¿vale? Este directorio está en el ClassPath, quiero decir. Y el archivo de configuración XML tiene que estar dentro del propio ClassPath también para que lo pille, porque si no, no lo va a pillar. Así que tendréis que colocarlo dentro de esta carpeta y esta carpeta la tendréis que colocar aquí. Si estáis haciendo una aplicación de Java Enterprise, a diferencia de una aplicación de Java Server o de Java Standard, como tengo aquí, pues seguramente tengáis una carpeta llamada webinf en alguna parte, que dentro habrá una carpeta llamada metainf a lo mejor. Bueno, pues ese archivo de configuración lo tenéis que dejar dentro de esa carpeta metainf, dentro de la carpeta webinf/classes creo que es, pero lo tenéis que poner ahí, ¿vale? De alguna manera es necesario que lo pille. Entonces, dentro de esta carpeta, como digo, tiene que ir un archivo de configuración de tipo XML, al cual se le llama persistence.xml, ¿de acuerdo? Y que contiene la configuración de la conexión entre Hibernate, que va a ser nuestra librería que implementa JPA, y nuestra propia base de datos. Y como este archivo XML es un poco grande, yo lo tengo aquí en una plantilla que voy a copiaros, ¿vale? Un segundillo porque esto lo quiero explicar ahora. El cual voy a poner también en la descripción de este vídeo para que no tengáis que copiar esto a mano porque es un poco estúpido, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar un poco cuáles son las principales líneas de este archivo XML para que sepáis qué es lo que está haciendo. Lo voy a poner en grande para que veamos bien. Este XML comienza con esta etiqueta persistence, que es la etiqueta que se utiliza para indicarle que lo que viene dentro es un archivo de persistencia, ¿de acuerdo? Por cierto, voy a subir la tipografía antes de continuar porque lo mismo no se ve muy bien. Colors and fonts, vamos a ponerlo a 14 por ejemplo. Vale, yo creo que mejor así. Decía que este persistence es el que utilizamos para decirle que esto es un archivo de persistencia. Dentro de nuestro persistence hay al menos una unidad de persistencia, una persistence unit. Y esta es, como veis aquí, la que va a tener todos los parámetros de conexión. Y está identificada por un nombre. Aquí yo le voy a poner un nombre como por ejemplo persistencia. Y luego este es el nombre que voy a utilizar para pedirle a JPA, oye, déjame trabajar con el gestor de persistencia llamado persistencia. O si le llamáis aplicación, pues tendréis que luego pedirle como parámetro que os deje trabajar con el gestor de persistencia llamado aplicación. O si le ponéis gato, pues con el gestor de persistencia llamado gato, ¿vale? O sea que siempre es lo mismo. Tenéis que utilizar este nombre y tenéis que recordarlo. Después veis aquí un comentario que pone representamos las clases. Eso es porque aquí es donde más adelante pondremos la etiqueta class para identificar a una clase que queramos que el gestor de persistencia trate. Estas clases son las que tienen las anotaciones de JPA y son las que empezaremos a ver en los próximos vídeos.
Y después tenemos los properties, que son los que mantienen los parámetros de conexión con la base de datos, ¿de acuerdo? En primer lugar estaría el driver JDBC, que este es un valor estándar que tenéis que poner pues con el nombre del driver que vayáis a utilizar, por ejemplo org.h2.driver en mi caso, pero en vuestro caso si estáis usando otra base de datos puede ser otro. Después la URL, que es la URL de conexión de vuestra aplicación, que en mi caso puede ser perfectamente jdbc h2 mem2.test, porque voy a crear una base de datos en memoria, pero podéis crearla en disco, podéis usar lo que utilice vuestra aplicación, vuestro driver JDBC. Después el usuario, que en mi caso va a ser SA, porque siempre es SA en H2, y el password, que es vacío, básicamente. Esto es lo común, esto es lo de siempre, porque esto es de la propia API de JPA. Ahora bien, dentro de este archivo de propiedades veis que hay dos propiedades que son propias de Hibernate, ¿vale? Porque empiezan por Hibernate, y que es posible que en el caso de Eclipse Link o de otro driver o de otra implementación de JPA se haga de forma distinta, ¿vale? En mi caso estos son de Hibernate. Uno de ellos es el dialect, ¿de acuerdo? Que es el que le dice a Hibernate qué tipo de dialecto SQL tiene que utilizar, ¿vale? Porque SQL es un estándar, pero luego cada base de datos tiene su propio subconjunto de SQL, sus propias reglas extra y tal, y hay que decirle a Hibernate con qué se va a comunicar para que sepa pues si está hablando con una base de datos de tipo H2 o con una base de datos de tipo MySQL o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? La lista de dialectos de Hibernate los tenéis en su página, ¿vale? Y son todos estos que estáis viendo aquí. Yo tendría que buscar el que me corresponde, como por ejemplo H2 Dialect, ¿vale? Y ponerlo ahí, ¿de acuerdo? Tendría que poner en concreto la clase completa, así que pondré org.hibernate.dialect.h2dialect, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este Hibernate HBM to DDL, que básicamente es cómo queremos que Hibernate nos haga la conexión con la base de datos y cómo nos convierta las entidades de HBM, que es básicamente el JPA, que nos entendamos, o sea, las entidades una vez las ha procesado Hibernate, a DDL, que es el lenguaje de definición de datos que utiliza nuestra base de datos. ¿Vale? Y aquí tenemos varias opciones que también las voy a poner porque... ¡Ay, por Dios! Busca esto en Google. Esto de los dominios, que puede ser cualquier cosa, es posible ya que me termine de volver loco. Bueno, esto también lo podéis encontrar en Stack Overflow, pero yo os voy a llevar en este caso la documentación oficial porque existen varios valores. Los más comunes son create y create drop, que básicamente lo que nos viene a decir es que cuando creemos la base de datos o cuando ejecutemos la aplicación Hibernate va a tener que hacer un create de las tablas nuevas que no tengan base de datos, ¿vale? Porque Hibernate, como os comentaba, es tan listo que puede ya crear automáticamente una tabla o otra tabla, o puede crear todas las tablas que necesite a partir del modelo. Así que nosotros no tenemos ni que perder tiempo en nuestra base de datos creando tablas. Ya podemos pedirle a Hibernate que lo haga por nosotros, simplemente creando update, pues para que lo cree, o usando update para que haga una actualización del modelo DDL de nuestra base de datos, o el que yo voy a utilizar, que es create drop, que básicamente viene a decir que cuando la base de datos se cierra, pues se haga un drop de todas las tablas, que puesto que es una base de datos en memoria tampoco supone mayor problema, ¿vale? Pero aquí podéis utilizar el que veáis conveniente, podéis utilizar update o podéis utilizar validate, ¿vale? Si usáis validate, lo que va a ocurrir es que se va a asegurar de que el modelo que le espera ya existe en la base de datos, así que en este caso sí que tendríais que vosotros crear vuestro modelo manualmente en la base de datos. Probablemente el validate sea el más seguro a la hora de trabajar en producción, probablemente queréis utilizar otro valor, ahí eso ya es algo que vosotros podéis ver como queráis. Pero bueno, acordaos de configurar vuestro persistence porque si no va a fallar. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya estamos en condiciones de comenzar a crear, por ejemplo, una entidad. Así que en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo podríamos crear una pequeña entidad. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego. Si te gustó este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Si quieres enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo, suscríbete o únete a mi canal de difusión en Telegram. También me encontrarás en Facebook y en Twitter.